Hola, estamos en el módulo 5 de Ética en la Investigación Universitaria. A partir de ahora, en este módulo, vamos a hablar de la ética en la investigación con agentes biológicos y organismos modificados genéticamente. Nos podemos preguntar, ¿por qué vamos a hablar de ética en la investigación con agentes biológicos y organismos modificados genéticamente? No son animales, no son seres humanos, no hay que proteger las 3 R's, no hay que mirar si el sujeto sabe, el conocimiento, el consentimiento informado. ¿Por qué tenemos que hablar de ética hablando de investigación con agentes biológicos y organismos modificados? Bien, sabemos que en el ámbito de la bioética, de la ética aplicada a las ciencias biológicas, biomédicas, de la conducta y sociales, ha habido muchos campos que a lo largo del siglo XX se han desarrollado, principalmente los que tienen que ver con la protección de los sujetos de investigación, con la protección de los animales como sujetos de investigación también, y el campo de la genética, en el que hemos oído hablar todos, de la biotecnología aplicada a la genética, de la clonación, de todo este tipo de casos, de temas. Pero, en concreto, cuando hablamos de agentes biológicos y de organismos genéticamente modificados, de lo que estamos hablando es de un aspecto ético de gran importancia, que es la denominada bioseguridad. Para ello, tendremos que empezar hablando de qué es la biotecnología, que es la tecnología en el campo de la interacción de los seres vivos en beneficio del ser humano. Toda la investigación en agricultura, en alimentación, en farmacia, en medicina, utiliza a menudo agentes biológicos y organismos genéticamente modificados para llevar adelante la investigación, la consecución de nuevas técnicas que sirvan para estas ciencias que hemos nombrado. Bien, la biotecnología tiene sus riesgos y sus beneficios, como todo lo humano. Luchamos contra las enfermedades, generamos vacunas, intentamos erradicar enfermedades y, concretamente, a partir del siglo XX, del desciframiento del ADN, aplicamos todo este conocimiento al desarrollo de la denominada ingeniería genética para la consecución de estos fines y otros muchos. Pues bien, conocemos ya a estas alturas de la historia, en este siglo XXI, las nuevas posibilidades que nos da la biotecnología. Mejoramos organismos, creamos nuevas especies, producimos en gran cantidad productos a través de la biotecnología, como la insulina, cosas que no son necesarias, productos que no son necesarios, pero también conocemos los riesgos que se pueden dar a partir de esta biotecnología. Podemos generar organismos más agresivos, que escapen de nuestro control porque sean resistentes a las defensas de las que hoy disponemos. Podemos tener problemas en la pérdida de la diversidad, asunto muy comentado en relación con los organismos genéticamente modificados, y, en definitiva, podemos asegurar a estas alturas de la historia que la biotecnología tiene un riesgo intrínseco, es decir, por sí misma, se pueden producir accidentes, podemos ser imprudentes en su uso o incluso se puede utilizar deliberadamente para un mal fin. ¿Qué hemos visto a lo largo de la historia del siglo XX en relación con la biotecnología? Pues como vimos en humanos y como vimos también en animales, hemos visto situaciones como, por ejemplo, a partir del riesgo intrínseco, en el año 2001, en el intento de hacer una vacuna para conseguir que los ratones no se reprodujesen para evitar las plagas, uno de los virus que se utilizaba como vector acabó siendo más agresivo y de más difícil control. Pero también hemos visto que somos capaces de sintetizar químicamente virus como el de la polio, lo cual daría posibilidades de sintetizar el de la viruela, enfermedad erradicada en nuestra sociedad, o que se ha reconstruido el virus de la gripe de la gran epidemia del 18, de 1918, que podría volver a hacerse con fines pues nada interesantes o muy peligrosos para la humanidad. De hecho, la revista Science publicó una editorial hablando de la ciencia responsable a partir de esta última investigación que hemos comentado sobre la gripe del 18. ¿El mal uso deliberado? Pues qué decir, sabemos que se han utilizado armas biológicas en las últimas guerras, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, en la guerra de Irak, y también sabemos que ha habido crisis relacionadas con armas o con ataques biológicos como el del anthrax después del 11S. ¿Qué conclusión sacamos a la vista de todas estas cuestiones? Pues que cualquier planteamiento ético de una investigación debe tener en cuenta siempre los riesgos y beneficios. Debe hacerse desde la llamada ética de la responsabilidad que tanto hemos nombrado en este curso. Hemos de responder por lo que vamos a hacer, pero también por las consecuencias de lo que hemos hecho. Hemos de ponderar siempre principios y consecuencias. El filósofo que más ha tratado este tema de la bioseguridad ha sido Hans Jonas.
utilizando un término que se denomina ecocentrismo frente a la idea de antropocentrismo u homocentrismo, que ha hecho siempre que todo girase en torno al ser humano y sus necesidades y sus preocupaciones. ¿Qué valores, en definitiva, trata la ética de la investigación con agentes biológicos y organismos genéticamente modificados? Básicamente dos: la protección de la salud humana y animal, la protección de la salud de los seres vivos, nosotros por supuesto, y la protección del medio ambiente, del ecosistema. Esto, que denominamos valores, se pueden concentrar en un término único, que es el término bioseguridad, que es de lo que va a hablar toda esta parte del curso. Los criterios para aplicar la bioseguridad son básicamente tres: prevención, precaución e información. Prevención, ¿qué es? Prevenir ante una situación que sabes que va a suponer un riesgo alrededor de estas cuestiones, poner las medidas de vigilancia y de protección para evitar que se produzca el daño. ¿La precaución qué es? La precaución es el término que utilizamos cuando hablamos de un riesgo incierto. No sabemos si va a ocurrir, no sabemos con seguridad, así como en la prevención ya podemos prever qué es lo que va a ocurrir, no sabemos qué es lo que va a pasar y lo que vamos a hacer es tomar medidas de cautela, ser prudentes, incluso plantearnos moratorias. Si no sabemos lo que va a ocurrir, seamos precavidos y adoptemos estas medidas que denominamos de precaución. Y por último, la información. La información atraviesa toda la investigación a estas alturas de la historia, de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque los ciudadanos tienen derecho a saber qué es lo que se está haciendo en el campo de la investigación y los investigadores tienen que adecuarse a esta necesidad social de informar sobre lo que está haciendo, de mantener un control riguroso sobre los riesgos y los beneficios probables. Esto es lo que se denomina información. En definitiva, si esto es la ética de la investigación con agentes biológicos y organismos genéticamente modificados alrededor de la bioseguridad, ¿qué debo hacer yo para que la prevención, la precaución y la información se hagan efectivas en mi investigación?